Psicología del desarrollo. Módulo 1. Objetivos. Primero, observar en perspectiva histórica las ideas y las prácticas que han constituido la psicología del desarrollo popular y situar la transición hacia una psicología científica. Segundo, formular la noción de desarrollo desde diferentes perspectivas históricas. Tercero, disponer de elementos para reflexionar sobre las implicaciones de los factores endógenos y exógenos en el desarrollo humano. Cuarto, disponer de elementos para reflexionar sobre la continuidad, discontinuidades y las implicaciones de los proyectos autopoéticos en el desarrollo. Quinto, hacer una reflexión crítica sobre la concepción del desarrollo que la psicología científica occidental da por establecida. Punto 1. El niño como objeto de estudio. Perspectiva histórica. El tema de esta asignatura es el niño y su desarrollo. Iniciaremos el estudio de la psicología del desarrollo con una panorámica histórica. Nuestro propósito es trazar el itinerario de las ideas que nos ha llevado de las concepciones vulgares, tradicionales, acerca de la infancia a las científicas. La representación del niño en la tradición pedagógica. La preocupación teórica por el niño en nuestra cultura occidental comenzó adoptando la forma de un discurso filosófico pedagógico. La idea de la maleabilidad infantil, de su capacidad de asimilación y aprendizaje, incitó a importantes figuras del pensamiento a hacer propuestas sobre el contenido de la educación y, eventualmente, sus métodos. Sus preocupaciones se decantaron en lo que se ha llamado una postura normativa. Erasmo y Luis Vives en el Renacimiento, Comenius y Locke en el siglo XVII, Rousseau en el XVIII, por no citar más que algunos, nos dan diferentes versiones de cómo debe ser el niño y cómo hay que proceder con él para que llegue a ser lo que debe ser. Con todo, escribir sobre el niño en una perspectiva humanística y filosófica está aún muy lejos de la psicología. La representación de la infancia en la sociedad moderna. Entre los autores que nos permiten esta mirada sobre los niños de antaño, merece un lugar especial Philippe Ariès. Philippe, P-H-I-L-I-P-P-E, Ariès, A-R-I-E-S. Ariès sostiene que nuestra Europa medieval no poseía una noción de la infancia y niñez como etapas dignas de mención y recuerdo en la vida. Los niños vivían mezclados con los adultos, es decir, no se les atribuían ni un espacio propio ni un mundo a su medida. Los primeros atisbos de esta representación social lo ve el historiador sociólogo en la aparición de la figura del niño en la pintura de los siglos XIII y XIV. Más tarde, ya en el siglo XVI, aparecerá el retrato infantil. Esta reticencia medieval a considerar la infancia como una etapa de vida digna de ser tenida en cuenta está en relación con la altísima mortalidad infantil de la época. Ariès se muestra sorprendido al constatar la aparición de una sensibilité nouvelle respecto de la infancia a los inicios de la Edad Moderna, siendo así que la tasa de supervivencia infantil no aumentó de manera apreciable en ese momento. Los inicios del cambio de mentalidad los capta con una gran finura. Por ejemplo, en la iconografía de fines del siglo XVI, el niño parece ya vestido de una manera infantil, siendo así que hasta entonces se le vestía como a un adulto. La noción, pues, de clase de edad aparece simbólicamente plasmada en el traje. Otro aspecto también llamativo
es el de la circunspección en el lenguaje y en los gestos que poco a poco se van imponiendo en presencia de los niños. Otra fuente de conocimiento de la infancia son las crónicas y documentos de época en que incidentalmente se trata de los niños. Resultan casi exóticas a nuestra mentalidad moderna las creencias que guían determinadas prácticas como, por ejemplo, no lavar la cabeza de los niños dejando que se forme una costra para proteger el cerebro aún sin osificar. La medicina, que poco a poco va progresando a lo largo de estos siglos, hace oír su voz y trata de imponer su chispa de racionalidad en ese conjunto abigarrado de prácticas y supersticiones que rodean la cuna del recién nacido. Los médicos, sobre todo ya entrado el siglo XVIII, luchan por la higiene, por el amamantamiento prolongado, por la libertad de movimientos de la criatura en su cuna, a la vez que claman contra muchas de las prácticas ancestrales que presidían la crianza infantil. Lo que hoy llamamos pediatría nace en la época de las luces, con una racionalización de las prácticas de crianza infantil. La psicología del niño nacerá bastante más tarde, a finales del siglo XIX, fruto de una visión nueva acerca del hombre que definirá su psique como objeto de conocimiento no solo filosófico, y que tratará de encontrarla a partir de las manifestaciones más elementales de su comportamiento como ser humano. Los inicios de la psicología del desarrollo infantil. Ninguna ciencia tiene un origen abrupto, ninguna ha surgido de la nada, tampoco la psicología del niño y del desarrollo. Aquí también existe un panteón de precursores que con sus trabajos y especulaciones prepararon el camino a la formulación de sus líneas fundamentales. Suelen considerarse antecedentes o precursores de la psicología del niño lo que se ha venido en llamar biografías infantiles. Son diarios escritos por los padres con una intención que, guardadas las debidas proporciones, consideraríamos hoy como psicología. Consideraríamos hoy como psicológica. La primera biografía infantil a la que la posteridad asigna un talante ya netamente científico es la que G. Tiedemann, G. Tiedemann escribe hacia 1764 sobre su hijo, desde su nacimiento hasta la edad de 2 años y medio. A lo largo del siglo XIX, otros personajes contribuyen con sus observaciones sobre niños a llenar el camino de la psicología infantil. Los investigadores de este campo citan a Pestalozzi, 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 quien tuvo un diario sobre su hijo que fue publicado póstumamente en 1828. Kussmaul, 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 un cirujano alemán que estudió los movimientos y sensación en los neonatos. Charles Darwin, que había recogido en 1840 datos sobre el nacimiento y desarrollo de su hijo, los publicó muchos años más tarde en la revista Mind, en 1877. Y así llegamos a finales del siglo XIX. En 1882 publica Breyer su libro Die Seele des Kindes. Deletreado es D-I-E espacio S-E-L S-E-E-L-E espacio des espacio K de kilo I-N-D-E-S Kindes, que pasa por ser el primer clásico de la psicología del niño. Para DPS, D-E-P-E-S-S-E, DPS 1972, el mérito de Breyer es doble. Por un lado, establece definitivamente el estudio del niño sobre bases
científicas. Por otro, plantea los problemas de génesis y de evolución que sus sucesores examinarán luego a lo largo de varias décadas. ¿Qué es lo que caracteriza de entonces a hoy a la psicología infantil y qué es lo que nos permite, en relación con ella, separar lo legítimo de lo espurio, trazar las fronteras entre la ciencia normal y su prehistoria? ¿Pueden desgajarse del análisis de estos diarios infantiles unas líneas generales y algunos puntos de confluencia? Wallace, Franklin y Keegan, 1994, anotan como temas recurrentes la preocupación por el origen instintivo de los comportamientos y, eventualmente, el papel de la herencia en su aparición. Pero también aparece, en contrapartida, la cuestión de los comportamientos adquiridos. ¿Cuáles son y cómo se adquieren? Aprendizaje e imitación son los mecanismos más frecuentes invocados. La consolidación de la psicología del desarrollo. Este interés súbito por el niño, del que son un botón de muestra esas biografías infantiles, no es un brote aislado. Podemos decir que el último cuarto del siglo XIX y primeros años del XX constituyen auténticamente el punto de arranque de una ciencia del niño que luego va a adquirir la envergadura y diversificación que hoy contemplamos: pediatría, psicología, psicopatología infantil, protección de menores, educación especial, etc. Las aguas, investigaciones y realizaciones en este vasto dominio provienen principalmente de tres fuentes: la medicina, la educación y la prevención social. A finales del siglo XIX, la medicina ya va adquiriendo un grado de madurez notable. Son los años en que surge la preocupación por la higiene, en que las funciones de nutrición y las del sueño empiezan a ser mejor comprendidas. Dentro también de este marco clínico, surge en Francia, en los años de la Primera Guerra Europea, la noción de psicomotricidad, Dupré, como fruto de las prácticas de reconocimiento que llevan a cabo los médicos para prevenir y remediar perturbaciones neurológicas en los niños. Perturbaciones neurológicas. Un segundo pilar que sostiene el gran esfuerzo en pro de un conocimiento científico del niño es la pedagogía. Con las políticas de escolarización saltan a la luz los problemas de aprendizaje. En los países más avanzados se investiga acerca de los mismos y así surgen en las universidades programadas de psicología educativa que se centran en el aprendizaje. Este es también el momento en que en París se inician los trabajos de Binet y Simon sobre la inteligencia, destinados en un principio a ubicar a los niños en los grados escolares adecuados, pero que luego, merced a sus famosos tests, han adquirido su propia raison d'être, razón de ser, y que han dado origen a una de las ramas más sólidas de la psicología, la psicometría, el psicodiagnóstico y lo que hoy se conoce con el nombre de evaluación conductual. Sin embargo, fue haciéndose evidente poco a poco ya desde entonces que no todos los problemas de aprendizaje eran cuestión de inteligencia, sino que en el rendimiento general escolar ocupaba un puesto muy importante el ajuste emocional del niño en el seno de su familia. Puede decirse que la ciencia de la psicología del niño, desde una perspectiva de desarrollo, existe plenamente desde el segundo cuarto del siglo XX.